En esta mañana vamos a hablar sobre las promesas de Dios. Vamos a hablar sobre las promesas de Dios. Y si algo es importante en este mundo hoy, es vivir debajo del abrigo del Altísimo. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra de Dios, dirigido por las promesas de nuestro Dios. El texto base que vamos a tener se encuentra ahí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Y quisiera que usted lo buscara allí. Dice la palabra: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Señor, te pedimos una bendición bien especial, Señor, para esta palabra, que no sea humana, Señor, sino sea edificante y preciosa para cada uno de nuestros corazones, Señor, en tu palabra, Señor. Todo está en tus manos, en el nombre de Cristo, amén y amén. Por más que pienso, no logro comprender la magnitud de las promesas de Dios. Por más que pienso, no logro comprender la potencia del poder de Dios. Cuando disfrutamos las promesas de Dios, vemos cómo la vida tiene otro sentido. Vemos cómo se puede ver florecer en medio de un desierto. Cuando disfrutamos las promesas de Dios, podemos sonreír, a veces no reír, pero podemos sonreír aún en momentos de dificultad, en momentos donde todo parece haber terminado. Cuando disfrutamos las promesas de Dios, es como colocarnos un anteojos o un espejuelo, o como usted le llame, ponérnoslo para poder ver con otra vista que no es la habitual, distorsionada y corta. Cuando nos ponemos a vivir debajo de las promesas de Dios, es como cuando está cayendo un torrencial aguacero y alguien nos alcanza un paraguas bien grande, que prácticamente nos están salpicando algunas chispas de agua allí, gotitas de agua en los pies, pero todo nuestro cuerpo está cubierto y usted puede disfrutar esa grandiosa bendición. En la ocasión que quisiera narrarles, nuestro corazón fue zarandeado por la mismísima mano del Todopoderoso. Nuestro corazón fue zarandeado, las situaciones nos pudieron llevar hacia un ocaso sombrío y triste, pero Dios no quería eso. Dios quería edificar más que mortificarnos y llevarnos en otra lid. El 18 de enero del año pasado vivimos un momento muy traumático que nos acercó más a Dios y que sin duda alguna iba con nosotros. Él iba con nosotros, exactamente, iba con nosotros. Puedo recordar que la noche antes del 18, entonces si usted es buen matemático sería el 17, ¿no? El 17 yo me había acostado o tratado de acostar a dormir y no podía dormir. Y yo me sentía tan ansioso internamente que no podía dormir. Y cuando uno tiene la presión alta, como que las sienes así se ponen contraídas. Y yo dije, seguramente la presión, me tomo la presión yo solito, porque yo no me tomo la presión con ella presente. Yo voy solo para yo solo darme el crank que me puedo dar, porque tengo un poquitico esa de las cosas médicas, me altero y me tomo la presión, y tenía la presión 150/100. Me tomo una pastillita y me preparo, estaba Andrés, recuerdo, Andrés de custodio, me tomo unos gajitos de tilo y los preparo y me los tomo también, el té de tilo. Y no me podía dormir en la cama, no podía. Bajé como a las 11, casi las 12 de la noche, a fregar el carro, a mirar el agua, a medir el aceite, para al otro día salir rumbo al Fran País
al turno que teníamos con los niños. La noche fue toda una pesadilla para mí, para ella también, porque aquella noche yo di vueltas en la cama, yo estaba muy incómodo, es muy incómodo, pero Dios me estaba hablando y yo no podía escuchar. ¿Y por qué no podía escuchar? Porque mi prioridad en ese momento eran mis hijos. Era el turno anual en el Fran País para que ellos pudieran ser chequeados con su problema de los huesos, que yo también tengo ese problema. Y yo sé lo que es eso, aunque no en la magnitud de Marcos Daniel, el pequeño mío. Y al otro día a las 5 de la mañana el reloj sonó y mi esposa rápido me pregunta, ¿vamos o no vamos? Y yo le dije, ¿cómo no vamos a ir si es el turno del año? Que lo reservamos una vez por año. Vamos hacia allá en el nombre de Dios. Preparamos, recogimos a Raquel. ¿Raquel está aquí hoy? No. Mírala allá. Recogimos a Raquel. Ponte en pie, Raquel. Recogimos a Raquel ahí en la Guanajera. Allá no es Guanaja, pero puede sentarse. Recogimos a Raquel y nos vamos hacia La Habana. Viaje perfecto a La Habana. No llega el médico. No llega el médico. No llega el médico. No llegó el médico. Nos atendió a las 11 de la mañana un residente. Un residente miró allí como todo el que no conoce el caso. Le dio vaselina y ya, un turno para el otro año. 6 meses creo que había dicho. Y mi esposa llevaba un plato era un pozuelo de espagueti muy rico. Ella cocina muy rico. Los que han probado saben. Y yo, de astuto, me como el pozuelo más grande. Me lo comí. Qué rico cayó eso en la barriga, pero qué dormidera te puede ofrecer un pozuelo de espagueti en la hora del mediodía. A la 1 de la tarde nosotros regresamos de La Habana para acá. Ya usted sabe, este horario ahora favorece, pero el horario anterior, a la 1 de la tarde, es el sol en los ojos de La Habana hacia acá. Es fatalismo geográfico de Pinar del Río, un fatalismo geográfico para manejar. Usted no puede salir, usted si va de mañana para allá, le coge el sol y si regresa de tarde para acá, el sol lo vuelve a atrapar en los ojos. Y usted sabe, yo venía manejando, me llama Osvaldo me llama para una tarea de la iglesia, le respondo a Osvaldo 2:47 y a las 3:03 estábamos nosotros chocados cerca del puente de Consolación del Sur, metido por un matorral ahí. Chapeamos después de haber roto unos cuantos postes, chapeamos el campo que tenía maíz y tenía frijoles. Lo chapeamos todo. Cuando yo miro casi que yo puedo ver cuando el cristal es impactado por una parte de la careta del Fiat que vino hacia mi esposa, que parecía un cohete, y yo puedo ver casi que el cristal impactado. Hermano, que estamos acá, no sabemos, el que lo ha vivido no sabe cómo reaccionar. El que anda en el accidente no sabe qué hacer. Yo no sé si yo aceleré, yo no sé si yo frené, yo no sé lo que yo hice en ese momento. Yo no sé lo que yo hice. Pero una cosa, cuando ya llegamos al final, impactados nuevamente con la misma cerca, le dije a ellos, miré, no había nada fuerte, miré y dije, vamos hacia afuera, que esto puede explotar. Eso es como en las películas de los accidentes grandes. Abrimos las 4 puertas, hermanos, y salimos. Por favor, yo quiero que le muestre a la iglesia el carro como quedó. Esa defensa no quedó ahí, esa defensa quedó botada allá. Por favor, amplíame y búscame la cerca para allá. La cerca para allá. ¿Ve usted algunos rastrojos allá? ¿Ve los rastrojos allá? Por allá nosotros entramos. Por allá. Y nosotros nos impactamos acá en este lugar. ¿Puede poner otra foto, hermano? Por favor, gracias.
usted pudiera decir, ay, quiero que usted me acerque ahí arriba del timón. Quiero que me acerque arriba del timón. ¿Qué dice allí? Aleluya. Esas son las bendiciones que nosotros como pueblo podemos contar. Las bendiciones que podemos contar y con quien podemos contar. Al segundo estaba el policía allí. Un policía gordo que hay ahí en la zona de Consolación, el gallego, el minero, no sé cómo es que le dicen. Me trató como si fuera un hijo. Me podía haber puesto multa, él podía haber hecho cosas ahí, pero nada sucedió. Y cuando él mira ese cartel, él dice, sin duda, así lo dijo el hombre, que no sé si es ateo o si cree, pero digo, sin duda, quien venía acá dentro de este carro, era Jesucristo caminando con ustedes. Aleluya. Jesucristo con ustedes. Porque cuando nosotros nos miramos, yo tenía una pequeña heridita aquí, pero tan pequeña que no se podía ver prácticamente. Mi esposa tenía cristales por todos los lados, pero pequeñitos cristales. El niño Matías David había tenido una cortadita aquí, una cortadita de un cristal. Y Marcos Daniel un golpe en la cabeza con el cabezote de Raquel. Se impactaron los dos ahí, cabeza con cabeza. Raquel, tú no tenías nada. Cuando nosotros nos bajamos, todo en la autopista se vuelve una escena de ayuda. Una escena de ayuda, una escena de misericordia del que está allí. Y todo el mundo, ¿y qué te hace falta? ¿Y qué te hace falta? Yo automáticamente de todo eso tiré estas fotos para que después quedara constancia de lo que había sucedido. Yo hice las llamadas a la policía, aunque ya otro había hecho la llamada a la policía. Yo hice la llamada a mi mecánico, yo hice la llamada a una hermana para que me fuera a rescatar el carro de allí. ¿Con qué grúa sacamos el carro de allí? Bendecido sea el nombre de Dios con la grúa de tránsito que nuestra hermana Naisa contactó con su esposo, el jefe de tránsito, para que me fuera a buscar. ¿A qué hora? Ya tardísimo, pero llegaron. Hermanos, y una cosa le puedo decir con toda seguridad, Cristo vive. Una cosa le puedo decir con toda seguridad, Cristo vive. Porque cuando le hicieron el examen a ellos cuatro no tenían ningún problema y el médico decía, y tiene que pasar algo, aquí tiene que pasar algo con el accidente grande que ustedes tuvieron. Nada sucedió. ¿Por qué? Porque quien iba con nosotros ahí, era el Señor Jesucristo. Aleluya. Quiero darle un aplauso fuerte al Señor porque Él se lo merece. Dios es bueno todo el tiempo y sus promesas son en Él sí y en Él amén. Eso no lo podemos ver de otra manera. Hermanos, qué bueno cuando podemos vivir disfrutando las promesas de Dios. Ya llévate eso. Ya no queremos ver más eso, hermano. Gracias. Qué bueno cuando podemos vivir bajo las alas del Altísimo. Y me pudiera preguntar yo, ¿qué gano cuando vivo bajo las promesas de Dios? ¿Qué gano cuando vivo debajo de las promesas de Dios? Gano consuelo en medio de mis dificultades. Dice el Salmo 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y quién le dijo a usted? Que usted no va a tener problemas? ¿Quién le dijo a usted que usted va a ser libre de problemas para siempre? No. Nosotros vamos a tener problemas. El Señor Jesucristo lo dijo también. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad.
Yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? ¿Quién ha vencido al mundo? Dice nuestra fe. Nuestra fe, pero no la fe en una vasija, no la fe en una piedra, no la fe en una buena intención o en una buena religión. Nosotros no creemos en una religión. Nosotros no creemos en una religión. Nosotros creemos en un Cristo vivo. Nosotros creemos en un Cristo de poder. Nosotros creemos en un Cristo que es fortaleza. ¿Cómo poder vivir las fortalezas en medio de una destrucción total? Que el mundo se le viene encima. ¿Cómo poder vivir la fortaleza cuando ya todo se acabó? Cuando ya todo ha pasado. Cuando ya todo terminó. Bueno, nosotros los cristianos tenemos una esperanza que es sumamente superior. Porque sabemos que hay fortaleza en el poder de Dios. Y no podemos dudar, porque el gran poder de Dios está acompañando a cada uno de los que le temen. Y el ángel de Jehová ha prometido en el Salmo 37 que los defiende. ¿Usted puede entender eso? Yo lo puedo entender porque lo he vivido. Yo sé que usted también. ¿Usted puede entender eso? Que hay un muro, que hay un muro de contención para cada uno de nosotros porque somos guardados por el poder de Dios. Que todo lo que llega o todo lo que puede llegar a mi vida hoy no depende de que Dios está dormido o de que yo soy un ignorante o que yo no oré en la mañana. Todo lo que vivo hoy, todo lo que vivo hoy depende del gran poder de Dios y lo que Él quiere hacer conmigo. Porque puede que usted haga una conclusión y usted diga, no, esto no me debía haber pasado a mí. Yo vi con estos ojos a un siervo de Dios que no debía haber muerto de cáncer. Y murió de cáncer como muere un malvado. Yo he visto con estos ojos cuando suceden cosas que no debía haberle pasado a personas justas, a personas honestas. Y lo he visto con estos ojos. Pero Dios ha seguido siendo fortaleza. Dios ha seguido siendo amparo. Dios no ha dejado de ampararle. Dios no ha dejado de cuidarle como no lo ha hecho conmigo. Dice el versículo 2. Por tanto, y cuando la Biblia da una seguridad en uno de los por tanto de la Biblia, es seguro, sumamente seguro. Dice, por tanto, no temeré, aunque la tierra brame y se vuelquen los montes a lo profundo del mar, aunque bramen y se turben las aguas de Dios, no voy a temer. ¿Cuántas veces nos tiembla la rodilla? ¿Cuántas veces nos tiembla la rodilla? Y frente a una situación perdemos el control. ¿Sabe que el control no lo tengo yo? El control no lo tengo yo en el timón. El control lo tiene Dios, que es quien ha prometido andar conmigo como poderoso gigante. El control lo tiene Dios, que ha prometido ser mi fortaleza y ha prometido ser su fortaleza también en momentos de crisis. Sí, en momentos de crisis, momentos de dificultad. Todos podemos tener momentos como este. Todos podemos tener momentos de dificultad, momentos de tragar en seco, momentos de no querer continuar. Y leí hace unos días que no tiremos la toalla. Así decía el spot. Dice, no tires la toalla. Usa la toalla para secar tu sudor y atrévete a continuar. No tires la toalla. No digas ya se acabó. Usa esa toalla. Seca tu sudor. Empínate en Dios, que es todopoderoso, y di, voy a continuar. ¿Cuántos dicen amén? Puede que tu situación sea difícil, no sé. Puede que vivas en precarias condiciones, que tengas dificultades, que estés en un puesto de trabajo difícil, que tengas un área difícil, que tu familia no te comprenda, que no tengas solución automática a tu situación. Yo no sé, pero yo sí sé que hay uno
que ha prometido caminar contigo en fortaleza. En fortaleza, porque Él es fortaleza alcanzado y multiplica esas fuerzas, como dice Isaías, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Te has visto así alguna vez derribado totalmente? Yo sé que sí, pero esos son los momentos de mirar a las promesas de Dios para confiar en el Dios de las promesas. Porque hay personas que se ponen sacos y andan cumpliendo promesas. No, el Dios nuestro no necesita que le cumplamos ninguna promesa. El Dios de nosotros dice: mis promesas son en mí sí y en mí mismo amén para contigo. Porque ¿para quién serán esas promesas? ¿Para quién son esas promesas? Las promesas del Dios de la Biblia son para ti. Son para ti, para que las vivas en Él. En segundo lugar, puedo disfrutar las promesas de Dios porque éstas me hacen mantenerme seguro, porque fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Ahí busque espadachín en la Biblia. Hebreos 10, versículo 23. Dice la palabra, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y qué prometió? Que Él estaría con nosotros, que Él nos proveería el descanso, que Él nos proveería la bendición para poder continuar. Yo sé que este mundo hoy necesita cumplidores de promesas. Yo sé que este mundo hoy necesita hombres y mujeres que digan voy y no se pongan a jugar a las casitas sin mirar el reloj. Este mundo hoy de Cuba necesita hombres y mujeres que usen reloj en la mano, pero más que en la mano, lo usen en la mente para estar puntual en el lugar donde prometieron estar. Cualquiera de ustedes pudiera ser allí el que padezca que otro le invite y no llegue a tiempo. Y cualquiera pudiera padecer de usted cuando ha invitado a ayudar y no ha llegado a tiempo. Pero hay uno que sí llega a tiempo. ¿Usted lo sabía? Porque fiel es el que prometió. Y las promesas de Dios nunca van a dejar de cumplirse. ¿Cuántas promesas tenemos en la Biblia? ¿Cuántas promesas tenemos en la Biblia? Bueno, hay versículos, no se ha dicho, hay algunos libros que dan una exactitud, pero hay versículos que algunos lo pudieran ver como promesa y otros lo pudieran ver desde otra manera, pero yo puedo asegurar que hay más de 3,000 promesas, más de 3,000 promesas para cada uno de nosotros. ¿Cuántas promesas le tocaría a usted si Dios se las fuera a distribuir por cada día del año? Si tenemos más de 3,000 promesas, ¿cuántas promesas le sirven a usted? Saque usted la cuenta. Qué bueno que usted puede tener como 9 promesas diarias, ¿no? Casi 10 promesas diarias. Usted puede tener 9 promesas diarias de parte de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Muchas veces sigo el ritmo de mi propio ser y de mi propio esquema, mi propio plan, y olvido que hay otro plan que es sumamente más alto que mi plan, al cual yo debo sumarme, y es a vivir al abrigo del Altísimo, viviendo la fidelidad de aquel que prometió y que como prometió también hará. Y veremos ya para finalizar Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Vamos a ver una escena en la que Jesús se desenvuelve allí con una persona necesitada. Marcos 9, versículos 17 en adelante.
Dice la palabra, Marcos 9, 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a los discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ya aquel padre había hecho una gestión, ya que el padre había hecho la gestión de poder solucionar el problema de su hijo. El problema de su hijo era lunático, su hijo estaba prácticamente fuera de sí, se revolcaba en sus espumas y vivía toda una pesadilla. Pero los discípulos no habían podido hacer absolutamente nada. Ay, pero mire, no se quede allí, sigamos leyendo. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta usted la escena? Algunos de nosotros, si nos hubiese tocado ese momento, estuviéramos ansiosos por ver qué sucede. Pero Jesús está hablando con el padre, en tanto el muchacho se está revolcando ahí en el espíritu malo que tenía. ¿Le preocupaba a Jesús el espíritu malo que tenía ese muchacho? ¿Le preocupaba a Jesús? A Jesús no le preocupaba para nada, absolutamente. No, porque Él tiene el poder. Nosotros lo creemos, ¿no? Porque Él tiene el poder. Él tiene todo el poder. Y él se detiene a hablar con su padre y le dice: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo sería la palabra de ayúdanos de ese padre? Ayúdanos. ¿Qué ustedes que le dije? Ayúdanos. Yo creo que ese hombre le dijo un ayúdanos de 200 o 300 watts de potencia. Ayúdanos. Porque no podemos hasta andar como estamos. Estamos muertos. ¿Y qué sucedió? Jesús le dijo: si crees, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: ¿qué palabra más sabia? Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabe lo que estaba diciendo el padre de este hijo? Tengo los brazos atados, pero quiero desatarme. Yo quiero ver el milagro y yo necesito que tú me desates. ¿Y sabe lo que sucedió? El Señor al primero que desató fue a este padre para que pudiese abrir las manos a la hora de recibir su hijo para verlo totalmente sano. Y dice la palabra, e inmediatamente, en el 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, porque no piense que eso fue rápido así. Él se detuvo primero con el padre para hacerle ver al padre que había algo más alto, y es que él tenía que creer con todo su corazón. Y el espíritu le mandó: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, ¿qué dice la palabra? Salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. ¿Se imagina que se le hubiera muerto ese muchacho a Jesús? ¿Cómo hubiese sido aquello? ¡Qué escándalo! Aquel muchacho no estaba muerto. Aquel muchacho estaba liberado. Aquel muchacho tenía total liberación. ¿Por qué? Porque se encontró con Jesús y Jesús hace el milagro. Jesús hace el milagro, aleluya. Entonces
dice que Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Y cómo se levantó este muchacho? Este muchacho se levantó libre, libre de toda preocupación. Hermano, visita que estás acá, hermana, tenemos un poder más alto que nos da a nosotros también en medio de las pruebas, nos da a nosotros liberación, nos da a nosotros crecimiento, nos lleva a nosotros ¿hacia dónde? Hacia la madurez espiritual. Hermano que estás acá, Dios tiene un plan para ti y el plan es que vivas las promesas de Dios. El plan es que vivas las promesas de Dios, es que leas la Biblia con pasión, es que leas la Biblia, leamos la Biblia como el libro que se nos va a ir al otro día y que necesitamos leerlo completamente. Que leas la Biblia y te inundes de las promesas de Dios. Y qué bueno cuando tomemos las promesas de Dios, sepamos que son fortaleza al necesitado, sepamos que son también consuelo y muestra de fidelidad de quien prometió, y sepamos que las mismas promesas de Dios son para nuestra madurez espiritual y para nuestra fe. Nos vamos a equilibrar, a moldear una vida diferente a lo que quiere el mundo e igual a lo que quiere ¿quién? ¿Sabía usted que el mundo le quiere ver derrotado y destruido? ¿Sabía usted que el mundo quisiera, el diablo quisiera que usted se fuera de la iglesia, que usted se vaya de la iglesia? ¿Sabía usted que el enemigo muchas veces pone petardos dentro de la iglesia para que los hermanos se pongan bravos unos con otros y que estemos tristes? ¿Sabía usted que todo esto es estrategia de quién? De Satanás. Debemos entonces mirar con ojos espirituales para creer en que todo el curso de mi vida está guiado por el poder único y grande del Señor que nos da la victoria. Después de todo, hay un grito de victoria porque hay un carro prácticamente nuevo. Ya usted lo ve ahí. No acerque mucho porque está sucio. Todavía no se ha terminado. Hay un carro prácticamente nuevo. Pon otra imagen. Un carro prácticamente nuevo, de otro color. Tiene otro color, aleluya. ¡Qué bueno! Cristal nuevo, sillas nuevas y muchas cosas nuevas para la gloria ¿de quién? De Dios. Y como aquel domingo entre lágrimas y entre suspiros, le dije a la iglesia va, así les dije aquel domingo, la iglesia va a sufrir poco por el arreglo del carro. ¿Sabe cuántos hermanos pudieron dar? Pudieron dar el 90% de toda la confección del carro, hermanos que no son de esta congregación, pero sí son de la iglesia de Jesucristo, aleluya. Sí son de la iglesia de Jesucristo. Dios ha sido fiel y yo creo que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. La vida depende de Él. La gloria es para Él y todo lo llena Él. Vivamos las promesas de Dios. Vivamos con el Dios de la Biblia y veremos cómo situaciones similares o más fuertes aún se van a desatar alrededor nuestro y el poder de Dios va a ser tan certero que nos estará sosteniendo porque Él tiene poder para hacerlo. ¿Cuántos de ustedes tienen ahora, si yo les preguntara y no tuviéramos lugar a la pena o al tiempo, cuántos de ustedes pudieran decir, yo tengo un testimonio para contar de este tipo de testimonio? ¿Me puede levantar la mano? Aleluya. Bendecido sea el nombre de Dios. Todos tenemos un testimonio de este tipo para decirle a Dios, hemos vivido bajo tus promesas y en tus promesas nos hemos refugiado. Aleluya. Que el Señor nos bendiga. Que podamos contar siempre historias así. Y la historia más hermosa que podamos decir es que Cristo vive, como quedó allí arriba del cristal. Cuando lo saque, le vuelvo a poner encima del cristal, Cristo vive, porque Él es mi compañero, como es tu compañero también. Que Dios nos bendiga.